Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal de caligrafía y lettering. Hoy vamos a seguir con la serie de caligrafía con lápiz. En el anterior vídeo ya vimos cuál podían ser los trazos principales. Si hacéis clic aquí en la parte superior donde aparece una I, podéis ver este anterior vídeo para conocer los trazos básicos de este tipo de caligrafía, que como os dijimos es la Cooper Plate, y hoy lo que vamos a ver es este abecedario en minúscula. Para ello voy a utilizar una herramienta que no he utilizado hasta ahora, que es una mesa de luz. En este caso, en realidad es un escáner antiguo que por dentro tiene una cartulina plateada, aunque también podéis poner papel de plata o papel albal, y por los lados tiene tiras LEDs, entonces está conectado a un enchufe y entonces da luz. ¿Por qué voy a utilizar esto? Porque para escribir correctamente la caligrafía Cooper Plate es muy importante tener una plantilla sobre la que poder trabajar. Entonces, como os dije en el anterior vídeo, os lo repito porque no se escuchaba muy bien, tenéis que hacer líneas de 9 milímetros, 6 milímetros, 9 milímetros, etc. ¿Por qué? Porque las ascendentes tendrían 9 milímetros, la línea de base 6 milímetros y las descendentes 9 milímetros. Por otra parte, para escribir la Cooper Plate con corrección se tiene que hacer un ángulo de 55 grados. Entonces tenemos que utilizar este transportador de ángulos y contar aquí hasta llegar a los 55 grados y luego hacer líneas paralelas. Muy bien, para no tener que hacer esto en cada vez que hagamos una práctica de Cooper Plate, lo ideal es trabajar con una plantilla y con una mesa de luz. Como os he dicho, esta es una do it yourself, una mesa que he hecho yo misma, pero podéis comprarlas por un precio más o menos de entre 30 y 50 euros dependiendo del tamaño. Os dejo en la descripción del enlace un link para que podáis comprar una si queréis. Por otra parte, este alfabeto lo vamos a hacer siguiendo este manual de caligrafía Cooper Plate de Eleanor Winters. Os dejo también el enlace por si queréis comprarlo. Y entonces vamos a ver pues cómo nos indica ella, cómo nos hace la práctica de cada una de estas letras para que sea una Cooper Plate perfecta, ¿no? Entonces esto normalmente la Cooper Plate se hace con plumillas, con unas plumillas de punta flexible, pero todavía no vamos a llegar a ese punto. Se haría con una plumilla como esta. ¿Veis que es flexible? Pero todavía no vamos a llegar a ese punto. Vamos a empezar a practicar la caligrafía Cooper Plate con un lápiz. Y como os indiqué en el anterior vídeo, pues dependiendo cómo ponemos el lápiz, pues se pueden hacer trazos finos y trazos gruesos. Creo que no me olvido nada, entonces vamos a empezar con este paso a paso. Muy bien, pues vamos a empezar con la letra A. Antes de empezar con la letra A, os quiero recordar que hemos practicado mucho los óvalos porque todas estas letras, la A, la C, la D, la G, es muy importante que sigan un óvalo muy parecido entre ellos. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más parecido posible unas letras a otras. Entonces, no sé si veis la transparencia, pero voy a empezar con una base en la base de 6 milímetros. Entonces, con una parte del lápiz hago el trazo fino de entrada, trazo fino para este primer giro, giro el lápiz para tener la parte gruesa, la que hace como un biselado pegado a la hoja, y hago la parte gruesa, el trazo fino grueso hacia abajo, el trazo grueso hacia abajo y luego el trazo fino hacia arriba y otra vez el trazo grueso hacia abajo y otra vez el trazo fino hacia arriba, y lo hacemos con giros de lápiz y teniendo sobre todo en consideración que esta parte y esta siguen las líneas, que no sé si las veis aquí, de inclinación de 55 grados. Esta quizá me ha quedado un poquito separada de aquí, entonces vamos a tomar como referencia esta porque no tiene tanta separación, pero bueno, sería válida. Para la letra B empezamos con línea de base, trazo fino, subimos hasta la parte de arriba de la línea de base, trazo fino y bajamos aquí
grueso. Esta es la línea superior. Conviene tener también una goma de precisión cerca para corregir esto. Entonces, fino, y hacemos la curva, giramos el lápiz, grueso hacia abajo, fino hacia arriba, y antes de llegar a la línea superior de base, hacemos esto grueso y esto fino. Aquí no me ha gustado esto, lo repetimos. Así, ya tenemos la B. Veis aquí también cómo ha quedado la B, parecida. Para la C, lo que os decía, vamos a intentar que sea lo más parecido a este bucle de la A para que tenga consonancia una letra con la otra. Trazo de entrada fino, fino, grueso, fino. Entonces la Cooper Plate, la C normalmente se le pone una bolita aquí, una lágrima pequeña como complemento, como adorno. Para la letra D exactamente lo mismo que para la A. Imaginaos que la A tiene un palito aquí, tiene un asta aquí. Entonces vamos a tratar de hacer de nuevo ese óvalo igual. Trazo de entrada, fino, fino, grueso, giro, fino. Y ahora desde el ascendente de 9 milímetros bajamos recto, manteniendo el ángulo de 55 grados, que aquí se ve perfectamente. Esta línea también sería de 55, esta también. Y pues así queda perfecta. Para la letra E es lo mismo, es como si hiciéramos una C, pero la cerramos. Trazo de entrada, trazo fino, giro grueso, paro fino hacia arriba y ahora la cerramos. Para mi gusto esta E ha quedado demasiado, ¿cómo diría yo? Demasiado curvada o demasiado inclinada. Yo esto me gustaría que fuese un poco más pequeña esta E para que quedase más elegante. Entonces voy a modificarla y voy a hacerla así. Me gusta más. Lo bueno del lápiz, pues que se puede borrar. Fijaos en esta E también, que ha quedado bastante bien. Ahora vamos con la letra F, que es bastante curiosa también en la Cooper Plate y difiere un poco de las demás. Trazo de entrada, trazo fino desde la línea superior de X hasta la de base hasta la superior a 9 milímetros. Separa aquí, grueso hacia abajo del todo. Línea de descendentes de 9 milímetros. Y ahora se hace este giro aquí tan gracioso. Entonces bueno, hay que practicarlo, ¿no? Pues sería algo así, también fino. Para la letra G, lo mismo que la A, que la D, que la C. Vamos a intentar hacer ese óvalo pues casi perfecto. Fino de entrada, fino, paramos, grueso, paramos, fino, bajamos grueso. Y antes de llegar a la línea inferior de descendentes, antes ya giramos. Y hacemos el giro en fino hacia arriba. ¿Veis? Se para un poquito antes. Se para un poquito antes. Esto, bueno, tiene su aquel. Entonces esto hay que practicarlo mucho para que esta curvatura quede bien. Para la letra H, pues vamos a tener en consideración la B. Es muy parecida. Trazo de entrada fino. Trazo ascendente desde la línea superior. Giramos aquí. Bajamos grueso. Y ahora este puente fino, grueso,
fino. Que este puente pues lo practicamos mucho, este arco lo practicamos mucho con los trazos básicos también. Y la letra I es muy sencilla, trazo fino, paro, giro, grueso, paro, fino y un puntito. Vamos con la letra J, que ya la practicamos bastante con estas descendentes en los trazos básicos. Entonces, vamos a ponernos a esta altura. Trazo fina de entrada. Aprovechamos para hacer la descendente, recordad, hasta aquí, gruesa y siguiendo la inclinación de 55. Curvamos ya y fino. Y puntito redondo, ¿eh? Quizá esta ha quedado mejor. Veis que os dais cuenta en este tipo de letras lo inclinada que es la Copperplate, lo cursiva que es, y es muy importante seguirla para que quede bien. Vamos con la letra K, que se repite los estándares, digamos, de la B y de la H. Hacemos trazo de entrada, trazo un poquito más alto. Este está un poco por encima de la línea superior de X. ¿Para qué? Ahora lo vais a ver. Fino, grueso, y necesitamos, porque ahora vamos a hacer una especie de R, entonces necesita espacio esta R. Fino, grueso y grueso otra vez y fino. No ha quedado muy en sintonía este trazo de entrada, así que lo repetimos. No tiene por qué coincidir con esta línea es este trazo de entrada, no tiene por qué ir en diagonal con esta. Ocurre lo mismo aquí y aquí, o sea, este trazo y este no tienen por qué ir en diagonal perfecta, sino que empiezan un poco donde quieren. Este a mí no me acaba de gustar, lo retoco un poco. Creo que así queda mejor. Bueno, vosotros decidís si preferís que este salga de aquí abajo o de aquí arriba un poquito. ¿Veis la diferencia entre los dos, no? Bueno, ninguno es igual que el otro, pero vamos a intentarlo. Vamos con la letra L, que es prácticamente hacer lo mismo que la B, sí es como hacer la B. Trazo de entrada, lo que os acabo de decir no tiene por qué tener una continuidad. Fino. Y aquí me ha quedado un poco grueso. Y fino. ¿Veis? Así como la H y la K bajan rectos, aquí antes de llegar a la línea de base ya hace una curvatura. Vamos con la letra M, que ya la practicamos también muchas veces aquí en los trazos básicos. Entonces, pues, es repetirlo, teniendo en consideración la inclinación. Fino, grueso. Fino, grueso, fino, grueso, y la podemos dejar así o le hacemos el trazo de salida, como queráis. Y la N lo mismo. Fino, grueso, incluso se puede apretar más y hacerlo más grueso. Fino, grueso, la dejamos aquí o le hacemos la curvatura de salida. A mí me gusta más dejarla así, la verdad, queda más natural. Vamos con la O, aquí sí que es el momento de hacer el óvalo perfecto. Lo podéis aprovechar y hacerlo coincidir con uno de los cuadros que nos haya quedado aquí. De hecho es lo que voy a hacer, por eso va a quedar un poco más separado. Fino, grueso, fino, y aquí hacemos esta salida de la O, ¿sabéis? Así. Quizá este me ha quedado mejor porque es un poco más ovalado y este un poquito más redondo. Creo que se puede apreciar ligeramente la diferencia,
pero son menos de un milímetro de diferencia, entonces es difícil apreciarlo. Vamos con la letra P, que cambia un poco también del resto de alfabetos. ¿Por qué? Porque se hace entrada fina, descendente gruesa. Y ahora un puente. Normalmente la P la hemos visto cerrada, como si hiciésemos otro óvalo aquí. Pero ahora es con puente. Hay Cooper plates que la suben hasta la mitad de ascendentes. A mí no me gusta mucho porque rompe un poco la armonía que tiene la letra. Y este manual de Cooper plate además lo recomienda así que es el que voy a hacer, que es con un puente de fino, grueso y fino para la salida. Fijaos que esta curva acaba así, entonces si quisiéramos hacer las Ns y las Ms como esto, esta curva antes de llegar a la línea de base ya tendría que girarse para hacer el saliente, la ligadura. La letra Q también es bastante particular, ya lo veréis por qué. Esta hasta aquí es normal, trazo de entrada, fino, grueso, fino, ¿vale? Como la A, como la G, todo perfecto. Pero ahora aquí es como una Q invertida. Se hace el trazo fino, el trazo grueso hacia abajo y se gira hacia el otro lado, saliendo así. Esto es muy característico de la Cooper plate. Aquí podemos ver otro ejemplo. Y la R también es distinta. No es la típica R que hace así, sino se haría primero... Uy. Vale, otra recomendación. No os pintéis las uñas rojas para trabajar con obras finales. Porque como veis, si no os habéis puesto un top coat, ensucia los papeles. Entonces si vais a trabajar con sobres o con papeles de calidad, no os pintéis las uñas en rojo. Error. Entonces, eso, trazo fino, trazo grueso, siguiendo esta diagonal de 55 y fijaos, un fino y un grueso y un fino. Igual que hemos hecho en la B. Muy bien, ahora vamos con la letra S. Trazo de entrada fino. Subimos un poco de la línea de base superior. Bajamos grueso. Y hacemos aquí fino. Y si queremos le ponemos esta pequeña lágrima, igual que hemos visto en la C o en otras letras que también tienen esta decoración. Para hacer la letra T vamos a subir un poco de la línea de base. No es una ascendente, no llega hasta 9 milímetros, sino que se queda más o menos como unos 2 milímetros por encima. Bajamos, grueso y fino, y cruzamos en el asta. Para la letra U, pues la hemos practicado muchas veces en esta práctica, así que es una más. Trazo fino de entrada, grueso manteniendo la inclinación de 55 grados, fino y grueso, y fino otra vez. Se puede hacer incluso un poquito más estrecha. Para hacer la letra V es primero un puente, una curva como estas que hemos practicado aquí. Entonces hacemos fino, grueso, manteniendo la inclinación, fino, y no llegamos a la línea superior de base, sino que un poquito antes nos paramos y hacemos este grueso y este fino, ¿de acuerdo? Esto es como lo hemos hecho en la B. Es este semicírculo. Para hacer la letra W es una U y una V juntas, es decir, empezamos trazo fino, trazo grueso, trazo fino y ahora hacemos otra vez grueso, fino, y antes de llegar a la línea superior de base volvemos a hacer este mismo movimiento, así de grueso y fino. La X es como hacer dos Cs modo espejo, fino,
grueso, fino hacia un lado y fino, grueso y fino hacia el otro. Le volvemos a hacer la misma decoración que en la S o en la C, que son dos pequeños puntos así. Para hacer la Y, volvemos a hacer este puente fino, grueso, fino, grueso, bajamos en la línea paralela, la línea en diagonal 55 grados, subimos fino. Para hacer la C, hacemos un trazo fino redondo, grueso, más grueso así, apoyando más el lápiz, pequeño bucle, grueso, paramos y redondo y fino hacia arriba. Vamos a tratar siempre que estas descendentes sean lo más parecida posible, así que si no os ha gustado cómo queda porque no son iguales, lo volvemos a hacer. Vamos a intentar hacerlo de modo que se parezca más a la anterior. Así, bueno, así se parece un poco. Muy bien, pues aquí tenemos el alfabeto Copperplay realizado con lápiz, con trazos finos y trazos gruesos. Si os ha gustado, por favor, thumbs up, pulgares arriba, y os suscribís a este canal porque vamos a seguir subiendo alfabetos utilizando lápices, rotuladores, plumillas, pinceles y todos los instrumentos que estén a nuestro alcance. Muchas gracias por vernos y hasta pronto.